El USS Enterprise, CVN-65, antes QA-N-65, fue un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos. Era el octavo barco de la Marina estadounidense con ese nombre. Fue el primer portaaviones nuclear del mundo y el buque de guerra más grande que ha entrado en servicio con 342 y el 11º de mayor desplazamiento tras los 10 buques de la clase Nimitz. Al igual que a su predecesor de la Segunda Guerra Mundial, se le conoce popularmente como el Gran Big en inglés. Diseñado bajo el proyecto SCB-160, el Enterprise fue pensado como el primero de una clase de 6 portaaviones, pero los aumentos masivos en los costes de construcción llevaron a la cancelación de los buques restantes. Su baja, prevista inicialmente para 2014, se adelantó al 15 de marzo de 2013 debido al gran consumo de sus 8 reactores nucleares. Fue dado de baja oficialmente el 3 de febrero de 2017, después de más de 55 años de servicio. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy conoceremos la historia de un portaaviones, del USS Enterprise. Así que pónganse cómodos y traigan chalecos salvavidas porque ya zarpamos. Diseño. El Enterprise iba a ser el primero de una clase de 6, pero los costes de construcción se dispararon y acabó siendo el único buque de su clase. Debido al gran coste de su construcción, el barco fue botado sin los lanzamisiles Terrier con los que había sido diseñado. Dichas armas nunca fueron instaladas y la defensa del buque se dejó en manos de los RIM-7 Sea Sparrow en baterías, Basic Point Defense Missile System, BPDMS. Más tarde se le añadieron 2 NATO Sea Sparrow, MSSM, y 3 Mk-15 Phalanx Cibus. En otra modificación posterior se eliminó uno de los Cibus y se añadieron 2 lanzadores de 21 celdas RIM-116 Rolling Airframe Missile. El Enterprise es el único portaaviones que alberga más de 2 reactores nucleares. Su diseño es poco innovador, ya que simplemente se sustituyó cada caldera de vapor por un reactor nuclear. Por ello su tamaño es mayor que el de los demás portaaviones nucleares, convirtiéndole en el mayor superportaaviones existente. También es el único portaaviones que cuenta con 4 timones en lugar de los 2 típicos. Al construirlo se le instaló un innovador sistema de radar montado en paneles planos alrededor de la isla, formado por un radar de escaneado electrónico SPS-32, pero no tuvo el éxito esperado y en 1980 fue sustituido por uno convencional. Su construcción. En 1958 la quilla del Enterprise fue puesta en grada en el astillero Newport News Shipbuilding and Drilling Company. Fue botado en septiembre de 1960, amadrinado por la señora W. B. Franke, esposa del anterior ministro de Marina, William B. Ray Franke. El 25 de noviembre de 1961 fue dado de alta, recibiendo el mando el capitán Vincent P. Depoix, comandante del escuadrón de ataque N6 en el US Enterprise, CV-6. El 12 de enero de 1962, el buque comenzó su viaje inaugural, llevando a cabo una travesía de prueba de 3 meses. También realizó una serie de pruebas y ejercicios de entrenamiento destinados a comprobar el potencial de los portaaviones nucleares, de los que el Enterprise fue el pionero. Historial operacional. En los 60. Amistad 7, la cápsula espacial Mercury Atlas 6, en la que el teniente coronel John H. Glenn, Jr. realizó el primer vuelo espacial orbital americano. En agosto de ese año el buque se unió a la Sexta Flota en el Mediterráneo, volviendo a la base de Norfolk en octubre. Crisis de los misiles. Al detectarse el 15 de octubre en Cuba varios lugares de lanzamiento de misiles nucleares soviéticos mediante el vuelo de aviones espía U-2, Estados Unidos pasó a DEFCON 2. Se decretó un bloqueo contra Cuba para evitar la llegada de más material y se exigió a los soviéticos que desmantelara el ya existente. El Enterprise, junto con el US Independence, US Essex, el US Randolph y varios aviones con base en tierra participaron en dicho bloqueo. El 28 de octubre dio por finalizada la crisis con el anuncio del desmantelamiento de los misiles. 1962-1969.
El 19 de diciembre de 1962, un Grumman E-2 Hawkeye fue lanzado desde el Enterprise, probando un nuevo método de lanzamiento por catapulta, y 2 minutos después un Grumman A-6 Intruder, consiguiendo una de las metas primarias del diseño: la reducción de los intervalos de lanzamiento. En 1963 y 1964 estuvo desplegado 2 veces más en el Mediterráneo, donde participó en la Operación Sea Orbit, formando junto con el US Long Beach, CGN-9, y el US Bainbridge, CGN-25, la primera fuerza combinada nuclear. Después de esto volvió al astillero Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company, para su primera revisión y recarga de combustible. En noviembre de 1965 fue transferido a la Séptima Flota del Pacífico. El mes siguiente, el día 2 de diciembre, se convirtió en el primer barco con propulsión nuclear en entrar en combate, cuando su escuadrilla aérea participó en combates contra el Vietcong. En enero de 1968 fuerzas norcoreanas capturaron el buque US Pueblo, provocando una crisis diplomática. El Enterprise estuvo patrullando durante un mes el mar del Japón. En la mañana del 14 de enero de 1969, un cohete MK-32 cargado en un F-4 Phantom explotó al ser calentado por el reactor de otro avión cercano. La explosión se propagó por la cubierta de vuelo por otras explosiones en otros misiles y aviones. El fuego se controló relativamente pronto, pero fallecieron 27 personas y otras 314 resultaron heridas. Se destruyeron 15 aviones en el incidente y los daños resultantes obligaron a llevar al portaaviones a puerto para realizar reparaciones. El buque estuvo en Pearl Harbor hasta el mes de marzo, cuando estuvo completamente reparado y se trasladó nuevamente al Golfo de Tonkin para continuar el ataque contra Vietnam. En abril de 1969 se produjo otro incidente con Corea del Norte al derribar un MiG-17 norcoreano, un EC-121 Constellation estadounidense que estaba realizando una misión de reconocimiento sobre el mar del Japón. Toda la tripulación del Constellation falleció. La respuesta americana fue el despliegue de la Task Force 71 para proteger los vuelos en esa zona. Inicialmente consistía en el Enterprise, el Ticonderoga, el Ranger y el Hornet acompañados de una escolta de cruceros y destructores. La mayoría de integrantes de esta flota fueron retirados del teatro de operaciones de Vietnam. Fue una de las mayores demostraciones de fuerza desde la Guerra de Corea. Desde 1965 a 1972 el Enterprise realizó 6 despliegues en Asia. En los 70. Entre 1969 y 1970 el Enterprise volvió a su base para su segundo reabastecimiento de combustible y revisión. Tras diversas pruebas se constató que las modificaciones que se le realizaron en los reactores le permitirían tener una autonomía de 10 años. El buque volvió a Asia a seguir ofreciendo apoyo aéreo a la lucha en Vietnam. Durante julio de 1971 las operaciones se tuvieron que suspender debido a la llegada de 3 tifones. En diciembre de 1971, durante la guerra indo-pakistaní de 1971 el Enterprise fue desplazado al Golfo de Bengala para presionar el bloqueo impuesto por el INS Vikrant. Un submarino soviético también fue desplegado en la zona. Para frenar la escalada bélica el Enterprise volvió al sudeste asiático. En octubre de 1972, los Estados Unidos puso fin a todas las incursiones aéreas tácticas en Vietnam del Norte por encima del paralelo 20. Este gesto de buena voluntad de poner fin a los bombardeos en Vietnam del Norte por encima del paralelo 20 fue diseñado para ayudar a las negociaciones de paz que se celebraban en París. El 18 de diciembre de 1972 los Estados Unidos reanudaron las campañas de bombardeos al norte del paralelo 20 tras la suspensión de las negociaciones de paz. En enero se volvió otra vez a las negociaciones y se estableció un alto el fuego. Aprovechando el cese de hostilidades en Vietnam se aprovechó el vector aéreo del Enterprise para realizar ataques contra Laos. Tras la retirada americana de Vietnam el Enterprise se desplazó hasta el Puget Sound Naval Shipyard en Bremerton, Washington, donde el portaaviones fue modificado para albergar el F-14. El 18 de marzo de 1974, los F-14 Tomcat realizaron los primeros despegues y aterrizajes en el Enterprise. En febrero de 1975 el tifón Gervais arrasó la isla de Mauricio y el Enterprise formó parte de la ayuda internacional que se mandó para intentar paliar la situación.
En abril de 1975, el Enterprise, el Midway, el Coral Sea, el Hancock y el Okinawa fueron desplegados en las aguas de Vietnam en previsión de la caída de Vietnam del Sur en el marco de la Operación Viento Frecuente. La operación implicó la evacuación de ciudadanos estadounidenses de la capital de Vietnam del Sur bajo un fuerte ataque de las fuerzas invasoras de Vietnam del Norte. La situación militar alrededor de Saigón y el aeropuerto de Tan Son Nhat era tan grave que la evacuación solo se podía realizar en helicóptero, frecuentemente desde las azoteas de los edificios. En julio de 1976 el Enterprise se dirigió a Mombasa en el marco de la crisis en Uganda provocada por Idi Amin al secuestrar a varios ciudadanos americanos. Tras la resolución de esta crisis volvió a Filipinas y después a Estados Unidos. En 1978 realizó un viaje en el que pasó por Hong Kong, Perth y Singapur. En enero de 1979 el Enterprise se dirigió al Puget Sound Naval Shipyard para una revisión exhaustiva de 30 meses, durante la cual la superestructura de su isla fue modificada y se eliminaron los radares y la sección cónica superior. Futuro. Estaba previsto su retiro en 2014, coincidiendo con la entrada en activo de Luz Gerald R. Ford, CVN-78. El 6 de abril de 2009 el almirante Gary Rougea, jefe de operaciones navales, declaró que intentaría acelerar el proceso para que se pudiese dar de baja en 2013 o incluso 2012. El motivo expuesto para anticipar la fecha de desmantelamiento fue el costo de funcionamiento de los 8 reactores nucleares, en los que se gasta bastante más en mantenimiento y operación que los 2 reactores nucleares de la clase Nimitz. En octubre de 2009, la Cámara y los comités de servicios armados del Senado aceptaron la recomendación, que aprueba el desmantelamiento en 2013 tras 51 años de servicio. Sería así el primer portaaviones nuclear del mundo en ser dado de baja y desmantelado. Existe una petición popular de que el buque se convierta en museo cuando finalmente sea dado de baja, aunque esto dependerá de la dificultad que suponga el desmantelamiento de sus 8 reactores nucleares. También hubo otra petición para que el CVN-79 fuera nombrado como el 9º US Enterprise, aunque finalmente se optó por darle el nombre de US John F. Kennedy, asignándose el nombre Enterprise al CVN-80. Cultura popular. El US Enterprise hizo su primera aparición en la película de 1968 Tuyos, Míos, Nuestros, en la que el protagonista es destinado a dicho buque. El Enterprise también fue el portaaviones desde el cual se realizaban los despegues en las escenas finales de la película de 1986 Top Gun. Algunas de las escenas que transcurrían a bordo del buque fueron filmadas en realidad a bordo del US Ranger CV-61. En la película La caza del Octubre Rojo, el Enterprise era el buque insignia que respondía al despliegue soviético. El US Enterprise, CVN-65, también hizo aparición en la película Star Trek IV. Misión. Salvar la Tierra, en donde los protagonistas debían robar el combustible nuclear de sus reactores, para el uso de su poder energético y tratar de volver al futuro. Cabe citar que el creador de la serie televisiva, Gene Roddenberry, nombró a la nave espacial US Enterprise, MCC-1701, debido a que él mismo sirvió a bordo del US Enterprise, CV-6, y que este a su vez, fue la referencia para el nombre del prototipo de transbordador espacial Enterprise de la NASA, para pruebas de vuelo y aterrizaje. En el juego chino RPG Azur Lane lanzado en 2017 Enterprise es un personaje femenino. 2 años después, en 2019, cuando se lanzó la versión anime de este juego, se puede ser a Enterprise como protagonista de la serie en compañía de otras guerreras que toman nombres de distintos portaaviones y acorazados de la Segunda Guerra Mundial y parte de la Guerra Fría. Esto último me tomó por sorpresa, pero bueno, lo que se aprende, esta última parte, entender que los japoneses les encantan las personajes femeninas, pero esto ya es demasiado. Y bueno gente, eso es todo, solo diré que el USS Enterprise es mi portaaviones favorito, desde que lo vi me encantó. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este hermoso portaaviones, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi nuevo Insta, que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.